Buenas, bienvenidos todos a un nuevo podcast Pila Sanguito de Cuerito Fumanchu. Yo soy Bernie y hoy tengo el gran honor de ser acompañado de un muy respetado y admirado, al menos por mi parte, caricaturista, el señor Gracias, Ben. Javier Bonilla, mejor conocido como Boni. Bienvenido. Gracias, Bernie. Una alegría estar aquí. Estoy medio ridículo aquí con la perrita, pero Sí, medio chocho, tengo tres de estos. No, gracias por invitarme a tu espacio y poder conversar de cosas que nos gustan, ujú, nos interesan a ti, a mí, a otros colegas, amigos, ¿no? sí, sí, sí. A mí lo que me gusta de este espacio es que siempre aprendo algo, ¿no? Y espero que también las personas que nos escuchan y nos ven terminen aprendiendo algo también. Sí, sí, no, la verdad es que yo creo que esa es no una filosofía, pero sí una divisa, un axioma de vida que es importante, ¿no? No, siempre tratar de aprender algo todos los días. Ujú. Y es difícil romper ese paradigma, ¿no? O sea, creer que uno completa un nivel y ya sabes todo, ¿no? Puede ser, puede ser. Afortunadamente el área en los que nos desarrollamos, ¿no? Que es el dibujo, es una de las carreras en las que prácticamente todos los días puedes experimentar algo. Nunca hay un Claro. límite de lo que puedes. El único límite lo pones tú. Realmente lo que quieras hacer, lo que quieras experimentar. Eso es lo que me gusta de esto. Y y no solo en el dibujo, ¿no? Sino en Ujú, general en toda la vida, ¿no? La manera de ser, de comportarse, de relacionarse. ujú, Siempre es un aprendizaje, ¿no? correcto. Porque uno pasa en los años, dice, no, pues yo soy así, no me moleste, yo soy así. Así es mi Bueno, estilo, así es mi estilo. ya. Ajá. Eh, bueno, brevemente, Bonnie tiene 56 años actualmente. Vive en Quito, nació allá en Quito y vive en Quito. Empezó a trabajar en el universo hace muchos años y empezó a publicar desde 1995 hasta el día de hoy todavía. Sí, pues, sí, bueno, ahí tuve dos temporadas, una en el año 91, que me Ujú, invitaron a participar en la página de opinión, pero estuve como 6 meses, algo así, y luego yo me retiré por algunos ujú. motivos personales. Y luego en el año 95, 4 años después, nuevamente se produjo ese acercamiento y volví a las páginas de la página de opinión. Pero previamente, bueno, claro, yo empecé a dibujar a publicar, mejor dicho, a los Mm. 17 años. Ah, Fue una experiencia corta, yo estaba en el colegio y ver mis dibujos sí, publicados sí, es sí, una sí. cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, Es una experiencia muy, digamos, muy interesante. Yo también tuve la oportunidad de publicar cuando estaba en colegio en un diario local. Yo soy de Machala, pero ya, vivo en Guayaquil. Y bueno, yo me imagino que usted también, o muchas personas, empezamos a dibujar desde muy pequeños. Justamente yo comencé a dibujar viendo caricaturas de los periódicos. Esa fue mi primera influencia. Yo recuerdo mi papá tenía un local de venta de repuestos de carros y él siempre tenía... mi papá es fanático de los crucigramas, entonces él siempre tenía todos los diarios y se ponía a llenar y mientras él llenaba yo lo acompañaba y veía los periódicos y veía muchas caricaturas políticas. Recuerdo muy bien que había un caricaturista llamado Mickey que él hacía caricaturas de futbolistas. Entonces me gustó mucho eso y comencé yo a imitar. Le digo cuando estaba muchacho, muy chiquito. Ya, ya. y quién diría, o sea, uno comienza a tenerle gusto y años después el, conocí a alguien que trabajaba en un diario local y me dijo hagamos una caricatura infantil, como yo estaba en colegio. Y estoy de acuerdo con usted, es una experiencia bien rara porque uno cree a veces que lo que hace se queda en mi mundo, hacia aquí, y cuando ya sale afuera es otra cosa. Claro. Sí, pues antes las referencias, a mí me pasaba igual, ¿no? Las referencias gráficas o de Ujú, caricatura
era lo que tú dices, los periódicos, la tira cómica que había, dependiendo del periódico, había personajes de Argentina, Avivato, Doctor Merengue, Doña Tremebunda, etcétera, ¿no? O lo de Archie, Pequeña Lulú. Pero yo tuve la suerte cuando yo tenía 11 años, de recibir una influencia, porque mi papá vivió un año en París, un año en Europa, y entonces trajo revistas satíricas, humorísticas, de Francia, de España, en donde las referencias eran totalmente distintas a lo que yo había visto, ¿no? Entonces, de alguna manera eso a mí me estalló la cabeza. Por ejemplo, Charlie Hebdo, ¿no? Que ahora todo el problema que tuvo, pues, ¿no? Sí, no, y saben que existe esa revista. Yo la vi desde niño, entonces esa cosa salvaje, ¿no? Brutal, ya estuvo, digamos, ahí. No te digo que yo me identifique. Claro. Pero sí, un poco eran así las referencias, no había mucho, ¿no? Y Kino después ya, claro. Pero no se veía mucho en las librerías de Quito. Imagínate, ciudades más pequeñas. Ajá. Kino, por ejemplo, Kino y otros más fueron muy influyentes, al menos en cómo ver a la historieta en sí, no tanto a la ilustración, sino a la historieta como una herramienta de comunicación. Al menos a mí fue una influencia muy grande. Creo que la historieta tiene muchas cosas que en otros medios no puedes crear, y eso fue lo que me llamó la atención. Creo que escribir algo, contar algo mediante viñetas, a mí algo me dio cuando vi estos cómics, esas tiras en los periódicos, y decía, este tipo de cosas me puedo hacer, o sea, me gustaría intentar hacer. Y yo creo que es una influencia bien importante, porque si bien es cierto, antes era muy limitado por los recursos que no se tenían. No teníamos el acceso a internet, por ejemplo. La televisión no es que tenía programas que cubrían mucho a los caricaturistas como ahora, que ahora hay un poquito más de acceso e interés, sobre todo. Todos estos eventos, claro. Incluso la Comic Con, eran cosas que antes era imposible que uno piense que iban a ver. Y esto es producto del interés que hay en el público. Sí, pues yo me acuerdo hace años, ya era muchacho y no recuerdo ya el nombre de la escritora, pero había un libro que recogía entrevistas a escritores. Una de las preguntas que te hacían es ¿por qué tú escribes? Y este escritor, cuyo nombre no recuerdo, decía, porque a mí la literatura me fascina. Y yo quiero contribuir a esa fascinación. Y un poco tiene que ver con lo que tú cuentas y que nos pasa a todos. Nos seduce, nos engancha una expresión, un camino, un recurso expresivo. Y tratamos de seguir esa ruta, ¿no? Correcto. A mí me pasa un poco lo mismo también, ¿no? Correcto. Un poco hablemos de sus antecedentes artísticos. No, penales no, este no es Castigo Divino ni otras cosas. No, hablemos un poco de sus antecedentes artísticos. Cuando usted empezó a dibujar, ¿qué tipo de herramientas usaba? ¿Qué tipo de herramientas usa actualmente? ¿Cuál ha sido su proceso de aprendizaje? De pronto es empírico, de pronto sí tuvo una preparación formal. Brevemente cuéntenos cómo ha sido. Bueno, verás, a mí realmente, más que el dibujo como tal, siempre desde chico, con todo ese antecedente que te comenté a los 11, 12 años, más que la gráfica, más que el dibujo y la caricatura como tal, me atraía el decir algo, el cuestionar algo, el criticar algo. Había cosas que, acompañando la edad de la que estamos hablando, quería expresar esa rebeldía, esa disconformidad con el mundo. Entonces yo escribía en el colegio, hacía cosas y ponía en la cartelera, por la cual tuve problemas en uno de los colegios que estuve. Entonces el dibujo apareció y me sedujo. ¿Por qué? Porque se presentaba como algo fácil, sencillo y agradable. Claro, me gustaba y empecé, como todos, a copiar. Es decir, eso quiere decir, a ver, ¿cómo resuelvo un rostro? Mira, este hace los ojos redondos y la narizota así.
Y la mano no me importaba cómo se dibujaba la mano, porque, ¿entiendes? Era básicamente el texto. Ujú. Pero debo decirte que han pasado, en mi caso, han tenido que, bueno, antes de eso. Entonces me importaba la política, me importaba la sociedad, las injusticias del mundo, no sé qué, ¿no? La pareja, ¿no? Que dibujaba como me salía. Y entonces estudié sociología tratando de entender el mundo y bla, 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 bla. Ujú. Y la gráfica no estuvo realmente presente con fuerza hasta el año 2007, en que yo hago un viaje a España, a Alcalá, a presentar un libro del que yo soy editor y autor, que se llama Historia del humor gráfico en Ecuador, eh, en que encuentro personalmente con colegas que, Dios mío, qué nivel que tenían. Y yo me sentía avergonzadísimo, terrible, me sentía, o sea, Eso, que estaba eso es común. años luz atrás. Eso es común con todos, creo que todas las personas profesionales y no profesionales siempre tienen esa inseguridad de lo que uno produce, porque para uno eso, digamos, uno lo ve y dice, puedo hacerlo mejor. Siempre uno ve algo que terminó de hacerlo y digo, "Chuta, pude haber hecho hacerlo". Pero otras personas de pronto no lo ven así, otras personas lo ven y dicen, wow, está Bueno, perfecto. eso les pasa también a los casados, así que no, Sí, 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 sí. pude haberlo Mi hecho, esposa le puede dar fe de eso. no me cabe duda. Bueno, y entonces fue ahí cuando al regreso yo regresé muy bajoneado, pero Ujú, al mismo tiempo muy consciente de que un camino se abría. Y desde entonces, o sea, son apenas 13 años, muy lentamente, digamos, he ido cambiando o poniendo foco en el lenguaje gráfico como tal, con todas las herramientas que eso implica, ¿no? La reflexión ujú, sobre la línea, la composición, el espacio, bla. sí, Y tú podrás ver que mucho ahora de lo que yo hago para prensa no tiene palabras. ujú. Trato yo Es, de que no tener texto, y muy ¿no? poca gente se da cuenta lo complicado que es comunicar algo sin palabras. Necesitas un nivel de, digamos, de transformar toda una idea en algo que sea universalmente reconocido y que capture tal cual la idea como tú la quieres, que no la malinterpreten. Es muy complicado. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo en eso en cuanto a que va a haber una respuesta o una percepción unívoca. Todo lo contrario, ¿no? Ujú, Es como una imagen ante la cual los lectores se hacen distintas interpretaciones de acuerdo a su marco teórico, su idiosincrasia. Hay gente que, por decir, voy a poner un ejemplo de que yo he hecho dibujos de el maltrato a la mujer. ujú, Entonces yo grafico un tipo que ha golpeado a una mujer, bla, bla, bla. Lo estoy simplificando, ¿ok? ujú, Y hay gente, pero hay gente que piensa que yo estoy proponiendo eso, que estoy diciendo que bien, riámonos de eso. ujú. Y en realidad mi intención es visibilizar a un abusador y burlarte o cuestionar el comportamiento de ese abusador. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, siempre va a cambiar la percepción de acuerdo a lo que tenga en su cabeza y su corazón el lector, ¿no? Pero bueno, digamos, eso ha sido en mi caso un camino, una parte del camino, es decir, esforzarme para que el dibujo hable. Ujú. Porque la gráfica, el dibujo tiene un lenguaje, es un lenguaje. Es una forma de comunicar. Exacto, ¿no? Entonces, a veces la expresión del rostro, de la mirada, ya emite un mensaje que le da una pista al lector. Entonces, todas esas cosas han sido parte de mi camino de crecimiento, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué herramientas usa actualmente? ¿Sigue trabajando de manera tradicional, digamos, papel, lápiz, marcadores, o ya ha mudado poco a poco a digital, como al menos yo lo hice? Claro, sí. Bueno, yo empecé como, pues, bueno, hasta hace 30 años, Bernie. Claro, Era claro. lápiz y papel. Claro, pero actualmente sigue con lápiz y papel o ya ha cambiado.
No, no, ahora es chistoso porque ahora uno habla de la tinta, pero es tinta digital. Ujú. En este mismo momento nos estamos comunicando, en mi caso, a través de mi iPad. Yo tengo un iPad Pro Mm, que es mi oficina, que es mi casa, y entonces ujú. puedo estar aquí en la sala, en mi estudio al que ya no entro, en mi dormitorio, en la cama, en cualquier lado. Puedo estar en un centro comercial, me conecto al Ujú. internet y dibujo, ¿no? Claro, Entonces, esa es una particularidad, pues ahora como las oficinas son móviles, pues ahora puede estar donde sea a trabajar. sí, sobre todo en esta zona que hay muchos temblores, son más móviles todavía, ¿no? Las oficinas. Ah, ya, ya. Entonces, bueno, ¿no? Pero a mí me ha pasado algo que yo creía que solo me sucedía a mí, y es a propósito de lo que tú preguntas de herramientas y todo, que tenía miedo a que se gasten los materiales, por ejemplo, ¿no? Me refiero a, a ver, ¿cómo te digo? Ese miedo o ese freno que uno tiene, ¿no? A que tiene que ser perfecto o bien hecho el Ah, dibujo, ya, ya, ya. desperdiciando el papel que estás Claro, usando, la tinta que gastaste, etcétera, etcétera, ujú, ¿no? Y claro, me ha llevado mucho tiempo aceptar que gran parte del valor o de lo valioso de esto es errar, exacto, correcto. Estoy es entender. completamente de acuerdo. Claro, que no tiene que ser el dibujo perfecto. Basta que uno ya se haya puesto a dibujar, Ujú. ya es bastante. Es bastante. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Yo creo que muchas personas son muy inseguras de que, ay, si no me queda perfecto, no lo hago. Exacto. Yo recuerdo una anécdota en un evento público. Había un joven bien, estaba como bien tímido viendo el trabajo de muchos artistas. Entonces pasó por donde estaba mi local y conversando él me comenta que él también hace cómics. Yo le digo, excelente, le digo. ¿Y dónde los publicas? Le digo. Me dice, no, no los publico en ningún lado. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque me da miedo que la gente me diga que está mal o me diga que no es así, que está feo. Y yo le digo, ¿los tienes aquí? Me dice, sí, porque él me los quería mostrar para que le dé su opinión. Y eran muy bonitos, eran historietas que él había hecho con acuarela. Mm, Ajá. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no publica este tipo de cosas? Ahorita tienes oportunidad que antes no había de publicar en internet, de tener una claro. audiencia y lo más importante, de tener una retroalimentación de lo que haces, porque saber algo, qué es lo que responden las personas que están del otro lado, porque tú como autor de pronto no te das cuenta de las cosas, porque tú ya tienes la idea ya lista, pero cómo ellos la interpretan ahí va de la mano con lo que usted dice, o sea, cada uno interpreta diferente, entonces todo eso de ahí es alimento para las ideas que uno puede mejorar. Y me dijo, Por bueno, eso te decía, ¿no? ujú, No solo en el dibujo uno siempre tiene que aprender, ¿no? Sino básicamente, en el ejemplo que tú pones, es aprender a crecer anímicamente, psicológicamente. ujú, Formar el carácter es un aprendizaje constante. Y eso quiere decir, aunque no fueras dibujante o este chico no fuera yo, es aprender a perder el miedo a los demás. ujú, Porque uno tenemos el miedo al adulto, al que dirán, a cómo nos evaluarán, a cómo los demás nos aprobarán o no. correcto, Vencer ese miedo, no estar pendiente de esa valoración, es un aprendizaje de vida que a veces no siempre viene con los años, pero nos pasa mucho en el inicio de nuestra vida. Y no tiene que ver solo con el dibujo, puede ser cualquier oficio, cualquier actividad que vamos a tener que vencer eso, ¿no? correcto, correcto. Hace algunos años, usted en una entrevista, cuando se le preguntó qué es la caricatura, usted dijo algo que me llamó la atención, que dice, la caricatura es resignificar un hecho con humor. Ya, o sea, básicamente Caramba. es coger un hecho y darle un nuevo significado, pero desde un punto de vista humorístico. Ya. Eh, yo tengo algunas preguntas sobre eso. No sé si usted todavía conserva este concepto, todavía lo mantiene, o tal vez Sí, sí. ya. No, Eh, pero ya oyendo,
cuando lo dices así, yo digo, ah, pucha, qué inteligente este señor, oye, con lo que ha dicho. No, no, no. Lo que pasa es que son posturas interesantes. Al menos yo las encuentro interesantes porque la caricatura en sí, eh, como, como concepto, o sea, tiene un significado que es el significado que está en el diccionario, pero para las personas que trabajamos o hacemos ilustraciones tiene varios conceptos. Ya, una caricatura para una persona puede ser una forma de ver la vida con humor. De pronto la caricatura para otra persona es una forma de aliviar algún tipo de pena o algún sufrimiento que tiene. De pronto la caricatura puede ser una forma de expresarse algo que interiormente no puede decirlo y quiere decirlo. O sea, eso es lo que voy a decir. O sea, para usted la caricatura es ver un hecho con humor. Usted siempre se ha caracterizado por usar la caricatura como herramienta para expresar humor. Claro, bueno, es que si no tuviera ese componente del humor, Ujú, entre paréntesis, con todo lo que eso sí puede significar, ujú. si no tuviera ese componente, sería un dibujo cualquiera, un dibujo serio, una ilustración o O sea, tampoco un... hay que desmerecer el hecho de que hay ilustraciones que no tienen humor, que tienen un valor también dentro de la caricatura. O sea, las caricaturas sin humor, por así decirlo, construido desde esa perspectiva, también tienen un mensaje que de pronto tiene un significado diferente para cada lector, ¿no? Claro, no, sin duda, no, Ujú. pero no, mi observación no apuntaba a desmerecer, no, 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 todo no, lo por contrario, supuesto que no, por supuesto. apuntaba a diferenciar, ¿no? A clasificar. Un dibujo, una ilustración, un grafismo, un dibujo en las cuevas de Altamira, un dibujo, Ujú, cualquier cosa que sea. El momento en que tiene como agregado algo, el humor, el espíritu, la ironía, el ingenio, la sorpresa, la paradoja, etcétera, etcétera, eso es lo que algunos llaman caricatura, ujú, es lo que otros llaman humor gráfico, ujú, es lo que otros llaman cartón en México, o cartón político, o dibujo de prensa, ¿no es ujú, cierto? Es decir, el nombre va a variar en el mundo, ujú. pero la sustancia para mí, lo que define básicamente es un dibujo o un grafismo con humor. Te pongo otro ejemplo, Banksy. Banksy es este Un grafitero, grafitero. ¿no? Ujú. Unos dicen que ya se conoce la identidad, otros que no, etcétera. Pero eso es, desde un punto de vista, podría ser una caricatura, ¿ya? O una Sí. ilustración. Es una forma de Con, ilustrar, sí. sí, pero nadie va a dudar de que esa gráfica, no llamemos caricatura, esa gráfica tiene humor, Sí. tiene ironía. Satiriza bastante un poco la realidad. Exactamente. Entonces, a lo que voy, o los memes. Los memes son fotos, ¿no? No son dibujos, pero es imagen. Ujú. Es imagen, no es un gráfico, pero es imagen con humor. Son primos hermanos de la caricatura como tal, si quieres, ¿no? Ahora, en estricto rigor, la caricatura de lo que sería es un dibujo deformado ridículamente de un rostro. Correcto. Eso en rigor sería la caricatura. Por eso es que Mm. ahora se habla del dibujo de humor, Ujú. ¿no? El humor Eh, gráfico. el humor gráfico, ¿no? Entonces, existe esa diferenciación. Ahora, cuando tú me recuerdas esa frase que es un resignificarlo con el humor, es Ujú. eso, Es eso. es exhibir gráficamente una escena, una situación, una noticia, una coyuntura, un tema, con una perspectiva de humor. Por eso te decía al comienzo, entre paréntesis, con todo lo que significa, porque humor puede ser la sátira, la ironía, el sarcasmo, hay muchas variantes. Y Ujú. hay generalmente la gente dice, ah, qué buen sarcasmo, ah, qué buena ironía. No, señor, no, son figuras literarias o artísticas o retóricas, Claro. digamos, que tienen diferencia, tienen diferencia. La ironía es sutil, es ingeniosa, es inteligente. La sátira es ridiculizadora, degrada, es del año viejo, es del... ¿comprendes? O sea, hay diferencias, hay estilos. Es igual que los besos.
Ujú. Hay besos apasionados, besos de pajarito, como siempre hago la comparación, besos de despedida. Hay una gran variante, ¿no? Todo eso es un beso, todo eso es el humor, pero hay matices que hacen distintos Claro, los humores y los besos. claro. Hablando justamente de estos matices y esto de tipo, actualmente hay bastante controversia y debate sobre el uso de estereotipos en el humor. Porque, bueno, ha habido un pocotón de cambios en cómo los estereotipos son recibidos en la sociedad. Muchos de ellos son considerados ofensivos actualmente, otros todavía se conservan como se los recibe con humor. Pero es innegable de que si nos retrocedemos unos 20, 30 años, hay muchas cosas que antes cualquier marca o cualquier humorista podría poner en una caricatura y de pronto digamos la crítica hubiera sido menos dura que como lo es ahora. Entonces yo quería hacer una pregunta puntual, de algo que yo he estado conversando últimamente, sobre el uso de estereotipos dentro del humor gráfico. Porque al menos a manera personal yo creo que los estereotipos tienen un propósito, nos sirven a las personas que trabajamos en comunicación, yo trabajo en publicidad también, y son una forma de expresar, son una forma de contar algo para que la audiencia entienda algo. Ya, yo siempre ponía el ejemplo de cuando quieres decir rápidamente a alguien que esa persona es irlandés o es de irlandés o algo así. ¿Cómo lo pintarías? Y de una todos tenemos un estereotipo de un irlandés o de un mexicano o de un, qué sé yo, boliviano. Entonces ese tipo de imágenes, ese tipo de este tipo que compartimos nos ayuda a comunicarnos mejor. Por eso creo que tienen un valor, o sea, los estereotipos tienen un uso y han tenido desde los inicios de la forma de expresarnos. Pero, y ahí viene la pregunta, estos estereotipos sí han creado bastantes problemas, sobre todo de índole racial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su postura sobre los estereotipos y el uso de ellos y cómo se puede usarlos en el humor gráfico en general? Mira, el estereotipo es una necesidad humana de conocimiento. El ser humano necesita clasificar, ordenar, estereotipar. Es natural, es normal en el proceso de conocimiento de algo el generar este tipo de clasificaciones, de simplificación. Eso es, o sea, eso no va a acabar nunca. El ser humano necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque la realidad humana es compleja, complejísima, la vida es compleja. Entonces, el ser humano necesita poner orden, clasificar, meter en cajita. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Es una manera de entender la gran diversidad que existe, ¿no? Ahora, últimamente, como tú dices, se ha puesto de moda señalar a alguien porque estás estereotipando, ¿no? O sea, primero, ¿qué hay de malo? Segundo, que se cuestionan ciertos estereotipos y no otros. Por ejemplo, o sea, es súper chic, ¿no? Cuestionar enrostrarle a alguien, estás estereotipando a los asiáticos, estás estereotipando a los negros o los estereotipos raciales o religiosos. Pero si ven una caricatura en donde se estereotipa al rico con el sombrero y el puro, no dice nada, ahí está bien. Porque fíjate que ese es otro estereotipo que se ve mucho en las caricaturas políticas, estereotipar el rico y el pobre, el gordo y el flaco. O sea, yo ahí tengo una breve observación. Si bien es cierto, en el tema de estereotipos es muy válido su punto y estoy de acuerdo de que hay estereotipos que se critican más que otros, el punto, digamos, el punto de mi pregunta iba más por los estereotipos raciales. ¿Por qué hago este diferenciador? Porque un rico no es una raza, aunque mucha gente cree que es así, es una maldita raza. Pero un rico o un pobre no son razas, son clases sociales. Y eso puede ser otro tema de estereotipo. Pero cuando hablas de estereotipar asiático, entonces ya hay otra conversación porque ahí hablas de temas de cómo son percibidos una raza de un pueblo. O sea, imagínense, no sé, que los ecuatorianos tengamos una facción particular
y que seamos representados los ecuatorianos de una forma a nivel mundial que no nos sentimos todos representados por eso. Lo vemos ofensivo porque yo no soy así, o sea, yo no, digamos. Entonces para nosotros podría crear un shock, pero para el resto del mundo decir, ¿por qué se enojan? O sea, simplemente estamos representándolo como los vemos. No sé si me explico el Sí, sí, yo te entiendo, pero Ajá. yo te insisto en una cosa. O sea, y trato de dejar en claro que estereotipar en sí no es malo ni condenable. No, no. A eso es a lo que me refiero, uno. Sin embargo, tú dices que los estereotipos raciales serían los que podríamos cuestionar y no los otros estereotipos que es una construcción social. No, 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 no son. no, ¿Ya? no digo que se pongan. Bueno, Yo estoy de acuerdo con usted de que no se debería crear un mayor problema por los estereotipos, porque obviamente depende del contexto. Si uno está usando un estereotipo directamente para insultar a alguien o a un grupo, obviamente eso tiene que tener una crítica. Yo creo que es el contexto, es la intención con la que se hace el estereotipo. ya, por eso, Bernie, no, mira, el, editor en jefe del semanario, Charlie Hebdo, Ujú. dijo una cosa. Dice, mira, para que tú te sientas ofendido con lo que publica Charlie Hebdo, necesitas levantarte de la cama, vestirte o ponerte una bata de salida de cama, bajar 4 pisos de tu departamento, caminar 2 cuadras, llegar al kiosco de venta de revistas, sacar 2 euros o 3 no sé cuánto, tomar el periódico y ponerte a leer. Todo eso necesitas para que tú te ofendas. Lo que nos quiere decir es que la ofensa no está en el dibujo ni en eso. Está en el lector. Porque si tú no quieres sentirte ofendido, no lees, no consumes, dejas que ese idiota, cualquiera que sea el mensaje, diga lo suyo. En Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿cuántas personas nos insultan? Es verdad. ¿Debemos, acaso, escribir a Twitter a que por favor le cancelen la cuenta? No, esa persona tiene derecho a insultar. Te lo dice alguien a quien le insultan con relativa frecuencia, ¿ya? ¿No? Entonces, no te digo que no moleste, claro que molesta, pero tienen ellos el derecho a decir. Ahora, respecto de los estereotipos, vamos aterrizando mejor en este sentido. Y tú mencionabas algo al comienzo. Vamos a plantearlo distinto. La caricatura. ¿La caricatura qué es? En muchos casos es una reducción de algo. ¿A qué? A los rasgos más sobresalientes. Tú haces una caricatura y a mí me vas a hacer con una nariz larga, las orejas, el pelo, qué sé yo. ¿Qué estás haciendo? Me estás estereotipando, ¿sí? Porque son los rasgos más sobresalientes que uno los simplifica, los reduce. Entonces a este Javier Bonilla lo reducen a un par de orejas, una nariz y un pelo, un copete, ¿ya? Eso es el estereotipo. Alguien dirá, no, pero es que el estereotipo racial, ¿cómo le...? Es lo mismo, Oye, es lo mismo. Es lo mismo, si es que los negros, los afrodescendientes, como quieras llamarlo, su rasgo fisonómico, George Floyd, por ejemplo, su rasgo fisonómico de sus labios son mucho más grandes que los míos, pero fíjate, los labios que yo no tengo, ¿ya? Entonces, a mí me van a dibujar con una boca de este tamaño y a George Floyd le van a dibujar con unos labios enormes. Correcto. Eso es caricaturizar, eso es simplificar, eso es estereotipar. Yo que tengo rasgos arios, ¿no es cierto? No, pues a mí me van a tener que dibujar a lo mejor me hacen un rostro más enjuto, etc. Yo tengo que molestarme, ¿no? Pero bueno, algo más importante que eso, Bernie, es lo siguiente. A nosotros, mejor dicho, yo creo que todo este mundo de lo políticamente correcto está tratando de construir sociedades débiles, contrariamente a lo que se piensa del concepto de empoderar a los grupos, a las minorías, ¿no? Yo creo que las debilita. ¿Por qué? Porque las resguarda, las aprisiona. Y voy a poner un ejemplo con... Cuando yo era niño, había un chico que me molestaba en el colegio. Yo sentía que él era más fuerte que yo y entonces, cuando eres muchacho,
crees que el lenguaje es darte de puñetes, ¿no es cierto? Cuando yo le conté a mi papá, ¿no? Mi papá me dijo, ríete de él. No me acuerdo ahora qué es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pero sí te puedo decir, Bernie, que algo le dije que mis dos compañeros, que eran mis amigos más frecuentes ahí en el bus, nos reímos los tres de este individuo, ¿no? Nunca más volvió a joderme. Lo que te quiero decir es que es muy distinto que a uno le enseñen a que no lo topen, a que no lo cuestionen, a que no lo critiquen, a que no te rías de esa persona, ¿no? Prohibido reírte de él, ¿no? En lugar de enseñarnos a fortalecernos, a responder con humor, con ingenio, a responder con inteligencia. ¿Comprendes la diferencia? Es que es más fácil censurar que enseñar a una sociedad que sepa razonar con pensamiento crítico y entender hasta qué es lo que comunica eso. Es mucho más fácil censurar y se ha visto, es más frecuente ahora ver este tipo de censura en redes, sobre todo el caso de Facebook, que ahora está comenzando a cuestionar ciertos comentarios que se consideran ofensivos, también ha creado una leve crítica. Entonces, porque parte de la postura de que como tú dices, y estoy de acuerdo, la ofensa va del receptor. Porque uno podría decir a mí qué cosas, uno podría enumerar qué cosas me ofenden. Ya, y eso es un ejercicio. Claro, y ese es un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio que me parece curioso. Que hace unos años uno podría decir, de pronto hace unos 20 años a mí me ofendían muchas más cosas. De pronto hace 20 años yo era más creyente en otras cosas, que ahora ya no me ofenden tanto. O sea, cada vez se va achicando las cosas que a uno le ofenden, y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando para que yo ya no me ofenda porque alguien me dice, tu dibujo es feo? O sea, sí, ¿y qué? Mi dibujo es feo, ya. O sea, pero digamos hace 20 años uno se hubiera puesto molesto, hubiera dicho, no, ¿qué es? ¿Sí me explico? Sí, o sea, por eso hay no una definición, sino una concepción de lo que es humor, o diré mejor de lo que es el humorismo. Podríamos hacer una diferencia, ¿no? El humorismo quizás tiene es un andamiaje psicológico, mental, intelectual, que mira el mundo, que mira la vida, que mira los acontecimientos de la existencia con humor. El humor, en cambio, podría ser o confundirse más con la alegría, el chistoso, el que sabe cachos, la vecina, etcétera, ¿no? Hay una diferencia entre ser gracioso y ver la vida con humorismo, en el sentido de que el humorismo para mí es, no te diría una filosofía porque no es una... Pero puede ser. Sí, pero en el sentido de que no está sistematizada, digamos, como otras teorías filosóficas, ¿no? Pero es una visión, una posición un poco relacionada con el escepticismo, ¿no? Con esa visión de que somos seres o que nuestra vida es una vida en donde no vamos a encontrar la gran verdad que no existe, sino que muchas cosas son relativas. En fin, no quiero ahondar mayormente. No hay trago tampoco. Para esos temas aún no hay traguito todavía. Entonces, el humorismo, ¿qué es? Es relativizar, es aprender a desinflar el ego. Entonces, si a ti te hacen una caricatura, ¿te vas a ofender? No, tienes que aprender a procesar, a mirarte y a reconocer qué tanto de lo que está en ese dibujo es cierto. ¿No? Muy de acuerdo. Sí. Bueno, para ir cerrando, a manera de conclusiones, ¿cómo usted ve el panorama del humor gráfico a nivel nacional? O sea, ¿usted cree que tiene un futuro bueno? ¿Cree que vamos a vivir un futuro donde
haya más libertades creativas? ¿Usted cree que van a haber menos libertades creativas? ¿Es bueno, es malo eso? ¿Cómo lo ve? Bueno, no sé del futuro nada, ¿no? No, bueno, no sé, Pero por eso le digo, ¿qué cree usted? ¿Qué opinión tiene sobre cómo cree que visualiza un futuro? bueno, yo me acuerdo a publicar, si tú querías hacer caricaturas, bueno, tenías que ir a una revista o a un periódico. Ahora todo el mundo puede hacer memes o puede tener su página, Ujú. que no necesariamente garantiza que la gente No. te va a ver, y no te garantiza que además vas a gustar. Ujú. Y no te garantiza que si además de gustar, te van a seguir viendo. O sea, son cosas distintas. O sea, uno puede escribir en un periódico, en un editorial, de hacer caricaturas, pero no te garantiza todas estas otras cosas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, un poco es un azar de la vida. Ujú. Ahora, antes había esta circunstancia que te digo, ¿no? Ahora en principio hay más libertad, hay más espacios, donde más oportunidades, digamos, ¿no? El humor generalmente en el Ecuador ha sido un humor de ataque en el campo político, ¿no? La caricatura generalmente ha sido caricatura política. Muy poco o casi nada ha sido referida a otros temas de la vida cotidiana, de la pareja, o lo que hacía Roque Maldonado, el caricaturista del diario El Comercio. Él tenía una sección que era muy interesante, internacional, que se llamaba Desenfoque. Él hacía humor gráfico absurdo. Es una cosa maravillosa lo que él hacía, de talla internacional. Pero, y también hacía el comentario político, ¿no? Pero en general la caricatura siempre ha sido eso, o sea, política, 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 política. Muy poco vemos el humor aplicado a otras áreas de la vida, excepto tal vez en el teatro, alguna música, quizás, y, y pare de contar. Somos un país que nos hace falta más humor, o sea, visibilizarlo más y también recuperar ciertas expresiones que hay en muchas ciudades, muchas provincias, un humor particular, una manera de ser. Porque el reírse es algo consustancial al ser humano aquí en Claro. China. Y muy aparte que los ecuatorianos sí tenemos bastante dentro de nuestra forma, por más diferentes que seamos desde muchos sectores sociales y económicos, regiones, compartimos muchas cosas, los ecuatorianos sí tenemos bastantes cosas que nos unen. Y yo creo que una de las formas de que el humor recoge o unifica toda esta diversidad de personas dentro de este Ecuador, es que podemos nosotros hablarle de algo que a todos nos conecta. De pronto, Claro. la política tiene esa particularidad, que si un gobierno está haciendo las cosas mal, todos, indiferente de la raza y región, no estamos de acuerdo en que hay que sacar a ese político, o hay que tirarle piedras, o hay que decir lo que sea de ese político. Entonces, es una forma en que Claro, todos nos ponemos de acuerdo. claro, pero verás que el humor es solo para un grupo, el humor no es universal, ¿no? Ujú. El humor no es universal, No. ¿no? Y en el ejemplo concreto que pones de la política, hay gente que, por ejemplo, las caricaturas que hacía yo o que hacía otras personas, las veían como una expresión de odio. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban emocionalmente apegadas a la persona a quien se criticaba o se caricaturizaba. Porque esto hay que entender muy bien, Bernie. El humor o la risa es un fenómeno humano, ¿no es cierto?, que se basa en la complicidad, en la identificación, en donde si tú estás apegado emocionalmente al tema que está siendo caricaturizado o humorizado, no te vas a reír, por nada. No, eso es una ley. Y no quiere decir que ese humor sea malo o que los otros estén equivocados, no. Es sencillamente que es una expresión humana que funciona para un grupo. Como el fútbol, más o menos. Exactamente. Todo es chistoso hasta que se meten con tu equipo. Por eso, ya estamos terminando, pero quiero dejar una idea que también es importante. A propósito de estereotipos, de clichés y cosas así. ¿Te has dado cuenta cómo desde hace ya algún tiempo es casi un cliché, ¿no?
decir, es que no es lo mismo reírme contigo que reírme de ti. O no es lo mismo reírnos con nosotros que reírnos de ustedes, algo así. Como una cosa así que no hay que reírse de los otros, no hay que reírse de ti. Dime si me equivoco, o sea, es un cliché, ¿no? No es lo mismo reírme contigo que reírme de ti. Ah, carajo, oye, el humor es para reírte de algo o de alguien, ¿no? Es como ahora una cosa que no hay que reírse del otro, sino contigo. O sea, contigo me voy a reír de ti, o sea, siempre te vas a reír de algo. Y si me río contigo, me estoy riendo ¿de quién? ¿Del de allá? ¿O de ti? ¿O de mí? Siempre uno se ríe de algo, de alguien, y no es malo, pero es como que ahora es prohibido reírse de alguien porque le lastimas, porque caes en el estereotipo, ¿no? Porque no es correcto que cuestiones y rías a los cojos, a los sordos, a los negros, a los narizones, a los orejones, etc. Y eso lo que lleva es a una sociedad censora, ¿sí? No puedes reírte de nada, no puedes cuestionar nada. El humor es poner en cuestión algo. Por el simple hecho de reírte de alguien o de algo, significa que no tomas en serio ese tema, esa persona, ¿no? Y entonces eso le molesta a los que creen que ese tema o esa agenda es sagrada. El feminismo, sean los derechos humanos, lo que sea. Todo es cuestionable, Bernie. Todo es susceptible de ser analizado, criticado, cuestionado, relativizado. Eso es el humor para mí. Claro, estoy de acuerdo. Yo creo que mientras más libre, y yo también estoy de acuerdo que ningún tema es tabú. Yo creo que todas las personas que queremos opinar o hacer una caricatura de algo, estamos en nuestro derecho de hacerlo. Es una opinión, es una forma de verla y se puede discutir. Pero asimismo yo creo también en la responsabilidad del autor de responder por eso. Si por ejemplo yo expreso mi idea a través de un cómic o una caricatura, yo la voy a defender. Y si en el caso yo en el camino descubro que estoy equivocado, también es responsabilidad mía aceptar que me equivoqué y decir eso, lo que escribí en un momento o lo escribí pensando, pero me doy cuenta de que estaba equivocado. Pero asimismo creo yo que eso nos va a ayudar a crear más cosas, porque mientras más libertad haya, más gente puede hablar de lo que sea, se van a poner sobre la mesa más ideas. Creo eso. Bueno, muchísimas gracias, Bonnie, por tu tiempo. Gracias a acompañarnos aquí. Ha sido una experiencia muy simpática. He aprendido mucho y espero que todas las personas que han escuchado también hayan aprendido algunas cosas. Lo mismo para ti, me despedía con el fondo musical de mis 3 perros ahí. No hay problema, Bonnie. Un abrazo, bueno, y gracias a todos, y no se olviden de suscribirse al canal si quieren ver más de estas entrevistas y estos podcasts y más contenido que producimos aquí. Un abrazo, Bonnie, y gracias.